Yo quiero que pasemos a revisar una conversación muy interesante que tuvimos hace algunos días sobre educación ambiental, una iniciativa que ha surgido en la ciudad de Cartagena específicamente y que busca generar conciencia en los niños y en las niñas sobre el cambio climático, la protección a los humedales, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Conversamos con Sigiden, quédese acá en CNN Tiempo porque vamos a revisar toda esa entrevista en profundidad. Bueno, y queremos conocer más detalles de esta iniciativa. Para eso vamos a conversar a esta hora de la tarde con Carla Palma, académica de la Universidad de Chile y también investigadora del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea y qué es lo que buscan específicamente con la creación de esta escuela. Bueno, la escuela primero es un espacio comunitario en el que nos preocupamos de promover la gestión del riesgo de desastres. Y esta idea nace desde hace varios años atrás, cuando yo diría 2018, 2019, diferentes instancias académicas empezaron a trabajar con comunidades en la zona costera central. Y a partir de esos intercambios, de juntarse, de empezar a compartir la información de los estudios científicos, pero también de conversar con las personas sobre qué es lo que está ocurriendo con sus vidas, sus cotidianos en relación a la zona costera, las comunidades y las personas que participaban de estas actividades también planteaban que sería importante tener un espacio donde se pudiera profundizar sobre ciertos conceptos, ir como profundizando en el conocimiento que se estaba entregando. Entonces era básicamente decir, una charla ya no es suficiente, sino que queremos nosotros también participar y conocer de una manera más profunda estas mismas cosas. Entonces nace... Sí. Sí, eso es bien importante, el punto que estabas tocando de llevar a los estudiantes a terreno, porque me imagino que eso es súper relevante, que aprendan en terreno por qué es tan importante comprender la educación ambiental. Cuéntame de eso. Esa idea de aprender en terreno es una parte de lo que hacemos en la escuela comunitaria, porque tenemos tres como grandes estructuras que sostienen el contenido que se diseñó de manera participativa. Y creo que eso igual es importante destacarlo porque no es solo gente de la academia que viene a decir estos son los temas importantes que ustedes tienen que conocer, sino que básicamente esto fue un proceso de trabajo de casi 2 años de decidir qué es lo que queremos conocer y por qué es importante para nosotros manejar esta información frente a la gestión del riesgo. Entonces ahí tenemos una página web donde tenemos clases que desarrollan personas de la comunidad y gente de la academia de diferentes universidades que a veces exceden incluso a quienes están participando como investigadores en Sigiden. Tenemos un podcast que se llama Ecosubmarino, que si alguien lo quiere escuchar está disponible, donde hablan las personas sobre estas mismas temáticas, y tenemos esta tercera pata de la estructura de la escuela donde tenemos monitores ambientales. Y entonces este es como un espacio donde gente de la comunidad aprende sobre las temáticas y ellos son los monitoras que dirigen a los que después son estudiantes de la escuela. Ahora en la escuela nosotros tenemos un eslogan que es de los 10 a los 100 años. O sea que tenemos una gran diversidad de gente que participa en la escuela. Entonces lo tenemos dividido en 2 grandes bloques. Uno que son la escuelita, que le llamamos, que va de los 10 años hasta cuando están como en octavo básico, y de primero medio hacia adelante, que es la escuela. Pero nosotros no dividimos a los estudiantes por edad, sino que aprenden en conjunto. Lo que tratamos de pensar es cómo podemos enseñar las temáticas que son compartidas, pero que sean adecuadas a los diferentes conocimientos que tienen. Entonces acá, por ejemplo, en el video que están viendo, están todos participando en una sesión en conjunto, donde los niños, niñas participan, pero también está gente de la academia que participa, y monitores locales, y gente que sabe también mucho sobre el territorio, que yo creo que es una de las características de la escuela, que es rescatar el conocimiento local y ponerlo en conversación con el trabajo interdisciplinar que desarrollamos en Sigiden. Sí, ¿y cuál ha sido la recepción de la gente de la zona y el impacto también que ha causado allá esta iniciativa que sin duda es muy llamativa y me imagino que una de las precursoras en este sentido acá en Chile, ¿o no? Sí,
somos precursores, no somos los primeros en muchas cosas, pero en este sentido estamos armando la primera escuela ambiental de la costa y esperamos que se pueda replicar en el futuro y estamos trabajando para eso. El impacto y la recepción ha sido muy grande, ha sido muy positivo. La gente quiere que hagamos las escuelas en otros lugares también, y la gente de Cartagena, que yo quiero destacar acá a la gente del Comité Ambiental de Cartagena, también juntas de vecinos, más de 16 organizaciones representadas por diferentes personas fueron participando en diferentes etapas de armar este proyecto. Entonces también tiene que ver con cuál es el tejido local, social, que tiene que ver con su preocupación ambiental y su preocupación también, porque tenemos aquí el gran paraguas de los riesgos provocados por el cambio climático, tenemos otro tipo de amenazas también que están presentes y una comunidad que es consciente frente a esto, y un espacio desde la academia, diferentes personas que están trabajando y que tratamos de generar estos espacios de conversación. En los impactos, nosotros tuvimos la primera escuela el 2022 y yo diría que el primer impacto es que vamos a seguir. Entonces este no es un proyecto que muere, este es un proyecto que está creciendo y que ahora este semestre nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en la sustentabilidad de la escuela. Esto implica que cómo vinculamos esto que estamos haciendo en el territorio, en el espacio local, con diferentes instituciones que tienen que ver con los temas que tratamos. Entonces, ir de cierta manera entregando el espacio cada vez más para que la comunidad sea la dueña de esta escuela y la pueda seguir replicando con el tiempo. Hemos recibido el apoyo de diferentes instituciones también locales, desde la municipalidad, hemos tenido como las palabras de gente del Senapred, del local, de la región, y hemos tenido también la participación o las intenciones de participar de otras organizaciones. Entonces vamos avanzando, yo diría que de a poco, pero lo importante es que vamos avanzando juntos. Entonces no es solo una iniciativa que podemos tener tal vez todas las intenciones de que algo ocurra, pero que si no tiene un sentido de propiedad desde la comunidad, que vaya desde los contenidos, las voces, el currículum que se arma, puede quedar ahí detenido en el tiempo. Entonces, ahora este año ese es el desafío que tenemos. El primer semestre es trabajar en la sustentabilidad. También queremos armar un manual para que esto también se pueda replicar en otras partes del país, y tenemos un compromiso con la comunidad porque uno de los enfoques que también desarrollamos en la escuela tiene que ver con la inclusión. Entonces, por ejemplo, frente al riesgo de desastres, no todos estamos en el mismo lugar. Somos vulnerables más o menos de acuerdo a diferentes factores. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la discapacidad. Entonces, cuando estábamos realizando la escuela durante el semestre pasado, pudimos detectar varias cosas que se podrían mejorar, por ejemplo, para poder mejorar sobre la inclusión en cómo gestionamos el riesgo y cómo gestionamos, por ejemplo, medidas de evacuación. Entonces, son trabajos que vamos a seguir haciendo de manera colectiva, asociativa con la gente de la comunidad. Y ahora hemos recibido mails y a veces gente que nos está pidiendo que repliquemos la iniciativa. Entonces este año nos vamos a enfocar en eso, en ver cómo lo podemos escalar. Y un sueño de nosotros es que esto sea como el precursor de que se pueda desarrollar esta escuela en otros lugares de Chile, guardando siempre el foco de que son espacios locales donde estamos trabajando. Entonces no es lo mismo trabajar en la costa central a irnos a, no sé, al norte o irnos a la Patagonia. Son diferentes geografías, diferentes relaciones socioambientales que se generan, entonces hay que ir tomando cuenta de eso también. Sí, otra forma de relacionarse también con la comunidad. Carla, ¿y por qué nace esto específicamente en Cartagena? Porque ahí se estuvo dando un trabajo que empezó a hacer lo que después se convirtió en el Observatorio de la Costa, y con Sigiden, que también tenía varias relaciones con gente que estaba trabajando allá y con organizaciones locales. Entonces al inicio se dieron algunos eventos públicos donde se habló y se entregaron resultados de estudios que se estaban haciendo en la academia sobre este espacio particular. Entonces así comenzaron a desarrollarse las relaciones entre la academia y las comunidades. Y como decía antes, también nace acá porque aquí hay un grupo que está muy preocupado por cuál es la situación ambiental, socioambiental que se genera, y que, por ejemplo, Cartagena es un lugar que nosotros sabemos que en el verano llegan decenas de miles de visitantes. Entonces hay que pensar cómo este lugar se ve impactado durante el verano por eso.
¿O qué pasaría, por ejemplo, si ocurre una emergencia como un terremoto, que tenga una alarma de tsunami en un lugar donde hay gente que va por la temporada y que no necesariamente sabe, por ejemplo, cuáles son las vías de evacuación, o que de repente la gente no conoce el valor que tiene, por ejemplo, un humedal como el que está en Cartagena? Porque no es llegar y meterse en los espacios de anidación, o cuáles son el rol que tiene una duna o que tiene este humedal para el ecosistema en general. Entonces se dan varias cosas que son como elementos virtuosos que generaron al final que pudiéramos desarrollar esta actividad. Y de hecho, cuando enviamos la invitación, mandamos una invitación diciendo: los invitamos a ser los fundadores de esto, y la gente de Cartagena tomó la carta, así que son parte de fundadores también junto a nosotros y otras personas de este proyecto, que insistimos que esperamos que esto sea algo que se pueda seguir replicando en otras partes de Chile, pensando en los riesgos, las amenazas que tiene la costa en nuestro país. Y una de las cosas que yo creo que es importante para nosotros es pensar que la costa no es solo ese pedacito de playa donde va la gente y pone su toalla, claro, y sería, sino que hay una cuenca, hay un río, a veces en muchas ocasiones, hay humedales, hay zonas de dunas, ¿Carla? Donde, por ejemplo... Sí, esos elementos que tú me contabas que se dieron en Cartagena, ¿se pueden replicar en otra ciudad? ¿Se ha ido estudiando cuál sería otra de las ciudades de Chile en las que se podría hacer algo similar a lo que tú me estás contando? En eso vamos a trabajar este semestre. Se puede replicar en varias partes. Hay cosas que son los contenidos de la escuela que están disponibles en nuestra página web, que es www.ecac.cl. Ahí tenemos diferentes contenidos disponibles para trabajar sobre el tema de la costa. Hay cosas que se pueden replicar, que se comparten dentro de otras situaciones en otros espacios costeros, pero también hay que pensar en cuál es la particularidad territorial de los diferentes territorios que se dan. Por ejemplo, aquí las imágenes que ustedes están mostrando aparecen industrias. No es lo mismo un lugar donde se instala un puerto, o no es lo mismo un lugar donde, por ejemplo, se construye, o hay temas con el tema de la construcción sobre las dunas, sobre la planificación territorial. Son muy particulares. Por eso es importante pensar que esto, a pesar de que hay cosas que se comparten, por ejemplo, amenazas como el cambio climático, afectan de diferentes formas a diferentes comunidades. Entonces no es lo mismo una casa de veraneo, por ejemplo, que está en la primera línea de playa, frente a un lugar donde, por ejemplo, hay una caleta de pescadores histórica de la que depende gran parte de la población, del sustento económico para todas esas familias. Entonces hay que considerar eso. Hay que considerar también la pertinencia cultural. No es lo mismo trabajar en el norte a irnos a un lugar donde estemos trabajando con comunidades, por ejemplo, mapuche, huilliche. Porque las formas de habitar en el territorio, de pensar los lugares, de poder resolver los conflictos que se dan y incluso de pensar si un maremoto es o no un gran como desastre, son cosas que son particulares, que tienen que ser tratadas a nivel local. Entonces hay cosas que sí son transversales, pero no todas. Entonces tenemos que tener la sutileza y también el espacio para poder conversar con las personas sobre esto. Y creo que Carla, es un tema de la escuela. Sí, no, te agradecemos profundamente por esta entrevista. Es un tema muy importante que llama la atención sin duda. Ojalá podamos estar tomando contacto contigo en los próximos meses para hablar de nuevas escuelas, porque sin duda que es importante que se pueda replicar y generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y también sobre esta crisis del cambio climático. Gracias, Carla, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio.